más sutil It de doesn't have a nervios, consciousness. no tiene It's conciencia, come from a previous rebirth no viene de that un creates karma and renacimiento goes to another antiguo rebirth. que genere karma ni irá a un But there are siguiente countless sentient renacimiento. beings pervading this microphone. There are trillions. Wherever there are the four elements, you could say that there is the presence of many sentient beings. Pero al mismo tiempo hay un montón de seres sintientes ahí. Por cualquier lugar donde puedes decir que están los cuatro elementos, podrías decir que hay también ahí seres sintientes. So that from the Buddhist perspective, the observation of the great yogis from the Buddha and those who are clairvoyant, which is what you get when you get this subtle concentration. Entonces, desde la perspectiva del Buda y de todos los demás, estos grandes yogis, o cualquiera que tenga así como clarividencia de que haya desarrollado este gran proceso de The various concentración, combinations of the four elements that make up the physical universe, las diferentes variaciones en las cuales se combinan estos cuatro elementos, que es de lo que se hace todo el universo, called rocks, rocas, tables, mesas, microphones, micrófonos, flowers, flores, are the four elements. son los cuatro elementos. They're pervaded by many other sentient beings living there. Y están completamente llenos de un montón de seres sintientes que están viviendo They ahí. are not themselves the body imbued with the consciousness. Pero de esa forma no son un cuerpo imbuido por esa conciencia. So we can only Ninguna prove conciencia. that when we become clairvoyant, Pero esto no se puede probar hasta que no llegas a ser which is when you clarividente, access your subtle consciousness when you've got single point of concentration. que es a lo que tienes acceso una vez has desarrollado tu concentración hasta ese nivel tan afilado. Okay? ¿Ok? Good. Other question? ¿Más preguntas? Any old question? Doesn't matter. Cualquier pregunta sobre lo que sea. Well, don't have to be about football. Don't have to be about football. No me preguntes sobre fútbol. Yes. Yeah, I mean, for me, For what? Start the text again. the relation between the cause effect in the scientific world and the cause effect in the mind world, right? At some point should be touched together, because It's a very big statement. You've got to give me a simple example and then say it in Spanish for everybody as well. La pregunta iba sobre la relación entre la ley de causa-efecto aplicada al mundo físico y el mundo científico y también la aplicada a la mente. It's a very big statement, so can you give me something more specific? Es una frase muy general, y algo más específico. Wait, so then what? Yeah, at some point should be a touching point, right? Why should there be? Between the physical world and the mind world, right? Because Okay. Because for I me, wait, stop. Yeah. I'm hearing you, but it's too big of a broad statement. Can you Yeah. make a more simple example for me? Wait. La pregunta va sobre si en algún momento esos dos fenómenos de causa y efecto en ambos lados, en algún momento se tocan, si hay un punto de contacto entre los dos. And for me, that point is the free will. What is your area? For me, it's another whole discussion altogether. Close the page. Next All right. page. New chapter. What's your question? What's free will, in other words? Yeah, what is your free will? Okay. Well, are you a Catholic? No. Well, then why are you asking me about free will? Because it's a Catholic teaching. This is what I find beyond fascinating. In this world of ours, we act like it's some scientific finding. It's coming from Jesus Christ. I mean, all power to him. But it's not a scientific finding. Stop. Yeah. Espera. You understand what I'm saying? You just said it. What is free will? Please, Vale. translate. La pregunta, el punto al que la pregunta intentaba llegar era que ese punto de contacto entre lo físico y lo mental tendría que ser de alguna manera free will. Free will es Libre albedrío. libre albedrío, exacto, gracias. Y entonces, en ese momento Robina ha dicho, pasa la página, esa es una pregunta completamente diferente. Entonces, la pregunta es, ¿qué pasa entonces con libre albedrío? I said, is he a Catholic? Entonces te pregunto... No, I said, we asked about free will for, because it's a teaching of Jesus Christ. Entonces, le ha preguntado si es católico, le ha dicho que no, entonces dice, ¿por qué preguntas esto? Si libre albedrío es una enseñanza del catolicismo, es una cosa de la que habla Jesucristo, ¿no? But we act like it's a scientific finding. Pero lo People asumimos believe in free will. como Give it its si, appropriate historical source. claro, como si fuera una enseñanza Jesus said that científica. when God made us, he gave us this thing called free will. Entonces, claro, lo asumimos generalmente como algo científico, pero es algo que viene de la fe, es algo que viene de Jesucristo. Jesucristo dijo, cuando Dios nos hizo, nos dio libre albedrío, entonces hay que analizarlo bien. Let's analyze what it means. Hay que analizar lo que significa esto. So what, as you used it, why don't you give me your definition? Entonces, ya que tú lo usaste, Clear definition. dame tu definición. Is the feeling that I have control of my actions. I mean. Okay, so that's what you think it is. Yeah, this is Stop. my- Okay, stop. That's what it is. You're saying that. That's your definition. Yeah. That you have control correct. over your actions. Yeah, Every second. every second. You have the possibility to be in control, Yeah. or you are in control. I'm feeling that I have the control. Every second. Every second. And you are exercised every second. Yeah. Oh, I see. But I So have stop. So that means, okay, so Vale. Era muy interesante. Me he perdido un poco.
La pregunta, o sea, la definición que... He's got control over his actions. And I said, potential or actual? He basically said actual. That I have the ability to control every action. He said that. La pregunta era sobre definir libre albedrío. La respuesta era... La respuesta de la persona que hacía la pregunta era tener control de mis acciones. Entonces después Robina ha querido matizar y ha dicho ¿tienes control o tienes el potencial de tener control? Entonces ha dicho que tiene la sensación de tener control en cada segundo y entonces sobre esa definición sí, ¿no? Okay. So what does free mean? Why do you say free? Entonces, ¿qué significa libre? ¿Por qué dices All of you, libre? why do you say free? What's free got to do with it? ¿Qué tiene que ver libre It's a con really esto? important point. What does free mean? The feeling that you have many options. And Okay, good. That's enough. Go. Vale, entonces, ¿qué significa libre? ¿No? Entonces, la sensación de que tienes muchas opciones y... So have you ever been angry, ¿Alguna vez has estado enfadado? Yes. depressed, ¿Deprimido? jealous, Yes. ¿Con envidia? anxious, Yes. had very Ansioso. unhappy thoughts? ¿Pensamientos muy And you tristes? actually, you woke up and you said, I think I will choose to be depressed today. Is that what you did? That's exactly right. So who says you got free will? What a joke. Entonces te levantas un día por la mañana, estás triste y recuerdas haber pensado, tengo la decisión de elijo estar triste, ¿no? Entonces, no lo has hecho. The free part is my problem. Entonces, por ese motivo podemos decir que no existe una cosa que sea libre albedrío. The free part is assuming that there's no other conditions that impact upon your choice. That at any given moment I have the absolute freedom to say, I will do this, I will do that. Our evidence proves we don't have that. It is bizarre. Vale, entonces la parte de libre albedrío es la que con la que no estoy de acuerdo, porque no tenemos la sensación, porque ese libre implica que en cada momento podemos elegir lo que queramos y que olvidamos que hay un montón de condiciones que van a determinar qué opciones o qué puedo hacer en cada momento. The very simple point that Buddha is making, which I think we actually understand, Entonces el punto que Buda hace al respecto, que es fácil de entender, that in order to make the decision to do something, es que para poder hacer think una decisión, something, para is contingent pensar algo, on many hacer other algo, factors. esta decisión va a ser contingente basada en muchos Buddhism would otros call it dependent arising. elementos, fenómenos, que es lo que se llama There can't be an absolute anything. originación interdependiente, originación dependiente. No puede haber And so nada the que Buddhist no point is funcione de we esa are forma. programmed Entonces Buda dice que estamos, from countless lifetimes, forget about just one life, programados desde in incontables bunches of vidas habits, en un montón de in strong hábitos, habits, tendencias, hábitos, depending on what you practiced in the past. en base a lo que has practicado en In el pasado. exactly the same way De la that if misma you sit forma. at the piano and you go and play a beautiful piece of Bach for me, De la misma forma en la que si te sientas en un piano y empiezas a tocar y quieres tocar una pieza de Bach para mí, it's because you practiced it. si la tocas es porque You've la got has the habit, you've got practicado. the tendency, Tenías el then hábito. you develop the habit by working really hard, by deciding every day to practice, but you have to have a piano, you have to have a teacher, you have to have music. There are many conditions that come together, and then all together the result is you're good at piano. Entonces, That's called deciding, I agree. But the free part is an absurd concept. Just take out the free, and I agree with you. Right. So, No, wait. entonces, si quieres tocar el piano, por ejemplo, para que puedas tocar el piano, primero necesitas la tendencia de haber tocado el piano antes y al mismo tiempo necesitas un piano, un profesor, que exista música, todo eso para que puedas llegar a ser bueno a tocar una pieza de Bach. Entonces, ahí sí que hay elección, pero con lo que no puedo estar de acuerdo es con la parte de libre, ¿no? Entonces, ahí podemos estar The de free acuerdo. part's absurd. La parte de libre es absurda. It implies not dependent. Implica que no And depende. there's no such thing. Nada, no So existe eso. so what's the main thing that your ability to play piano depends upon? Entonces, el elemento principal en el que tu habilidad para tocar el piano Is your depende tendency to be good at piano. es tu tendencia de ser bueno And what does that come from? al tocar el piano. what is it? The previous tendency to be good at piano. La tendencia. Wait, keep going. Wait. And what does that depend upon? Entonces, The previous tendency to play piano. Say it. entonces la tendencia de tocar el piano, entonces, ¿de And dónde then viene? when you're a little boy, Entonces, what did your tendency to be good at piano depend upon? cuando eras un niño pequeño, entonces, ¿de qué dependía tu tendencia a tocar el piano? The previous tendency to be good at piano. La tendencia previa a tocar el And you get piano. back to conception, Vuelves al momento de la where you're born with concepción, this tendency. naciste con esa Where did tendencia. that come from? ¿De dónde The vino? previous tendency to play piano.
de la tendencia anterior a so on tocar el and so piano. forth. That's dependent arising. Y de ahí desde antes. Esto es originación So we do have independiente. the freedom to choose, but not in an absolute sense. Entonces, tenemos It's libertad de like elegir. absolute with no dependence. It's dependent arising. Tenemos libertad para elegir, pero no con la libertad absoluta. Esto es If you are originación tone independiente. deaf, Si no tienes, si no eres capaz de oír tonos, there's no way in the universe you can play piano. no vas a poder tocar el You don't have piano. the tendency. No tienes la If tendencia. you come into this life, like, you know, for example, I always use two examples. There's one little boy who was like 3 years old, he first went fishing. He fell in love with fishing, and he became a professional fisherman. Siempre cuento esta historia de un niño de 3 años que con 3 años creo que empezó a pescar y se convirtió en O five or something, o whatever 5 it o was. así, y entonces se puso a pescar. Now, another little Le boy, encantó pescar, pescó toda su vida. son of a friend of mine, a Buddhist, Entonces, otro amigo he was mío, like 3 years old, el hijo de un amigo mío, and una he's taking the amigo lice out of his mía, head. tenía 3 años y le estaba quitando los piojos And de la he's cabeza. crying in compassion for the lice. Y el chico estaba llorando por compasión Mommy, mommy, hacia leave, los you know, piojos. mommy, leave them alone. Don't hurt them. It's their home. Mamá, no los quites, déjalos en paz, es su casa. And he's like 40 something now, and he's never killed a living being. Y ahora tiene 40 y pico y no ha matado nunca a un ser So we sintiente. could say he chose not to kill, Podríamos decir que él eligió no matar, but it was easy. pero era He fácil para probably él. practiced not killing for a long time. Like it's easy when you put your hands on the piano after practicing for 20 years. You don't say, I now choose to play C, I now choose to play F. You just are programmed, baby. That's from habit. Same here. Este muchacho, por ejemplo, ya venía programado para tener esa elección común muy fácil, ¿no? Cuando ya has tocado el piano 20 años, cuando pones las manos en el piano no eliges voy a tocar do, voy a tocar re, voy a tocar sol, sino que lo tocas con muchísima facilidad por esa tendencia que has desarrollado. Now the Buddha is saying we have many tendencies in our mind, not just one tendency. Claro, el Buda dice que tenemos muchísimas tendencias en la mente, no solo una. And at any given moment, En un momento dado, if due to past habits, those different options rise in front of us in our mind, entonces, si esas opciones en base a nuestro pasado aparecen así delante de nuestra mente, you know, you've heard that anger hurts people, yourself and others. You say you've heard that. entonces vamos a decir que has oído que tu enfado hiere a los demás. You've got intelligence, that's another part of your mind. Entonces tienes inteligencia, que es And otra you parte de tu thought about mente, it. has pensado sobre ello. And then you use your observation, you notice it hurts yourself and others. Entonces has usado tu observación, has visto All your different parts of que your mind has all herido a working los together. demás. All the different parts of your mind all working together. Todas esas partes de tu mente, todas trabajando al mismo tiempo. And then the next time you see it coming, La siguiente vez que ves que esto surge, and you go, oh, I remember that now, I remember that it hurts people and hurts me. entonces recuerdas que esto hiere a los It's a demás, que struggle, me hiere a because mí. so pues whichever tienes un tendency is debate, more hay una strong is what lucha. you're going to do, isn't it? Entonces la tendencia que está más fuerte en ti mismo es la que vas a hacer. And you get angry again. Te enfadas otra Then you vez think, oh, I'll try and change again. y piensas, oh, lo And volveré then a eventually cambiar. one day, you know, the habit to get not angry is more strong than the habit to get angry. That's what practice is. And it's called will. And it's really hard work, but it ain't free, baby. It's contingent. It's dependent. Entonces, It's subtle. ese proceso, ese debate interior, es lo que llamamos voluntad, pero no es libre, es contingente, se basa en todo eso, es muy sutil, es importante eso. You missed some there. we got the idea? ¿Habéis entendido la idea? Is it satisfied though? Is this explanation satisfying? ¿Esta explicación Or te is still some satisface? doubt? Yes. It's a big one. I mean, we discussed it at Courtin. It kept coming up, didn't it? At Courtin. Yeah, all the time. All the time it comes up. Sí, en Courtin venía We todo el all tiempo, todo ask el mundo this, preguntaba lo and mismo. I think it comes up because as soon as we hear karma, we feel we're paralyzed. It's very fascinating, actually. Y esto es interesante, es muy fascinante porque cada vez que escuchamos este término de karma, esta idea de karma, nos sentimos como que estamos paralizados, que no tenemos acción. I mean, we seem to like the idea that we come into this life like a blank slate, Nos gusta esta idea de que venimos a esta vida como un folio en blanco, ¿no? and then we make choices. Y que a partir de ahí hacemos Free elecciones, choices. elecciones This libres. is not a very, I don't think it's a very reasonable concept. A mí no me parece que sea We un analyze it concepto carefully. muy razonable si lo analizamos con detalle. So the thing we choose to do is the one that's the strongest habit. La que elegimos es la que tenemos If el you like, hábito choose. más fuerte. But then we have other habits there too, and that's our saving grace. Y al mismo tiempo tenemos un montón de otros hábitos que son un poco nuestra salvación. I mean, I remember, never mind, that's enough of that. Any more questions? There's time for break, time for break. Hora de la Have a pausa. break. See you in Pausa. 20, half an hour, 20 minutes? What? Media hora, 20 minutos, ¿cuánto hacemos? Media hora está bien. Half an hour. Okay, enjoy your cake and tea and cream or whatever you've got. Disfrutad lo que sea. And how it's utterly linked, we have to know both. Vamos a seguir hablando de karma y de cómo y de la mente y de cómo las dos están conectadas. Vale, Do you want to say? No, no, no. No me acuerdo. You're okay, you're all comfortable?
You moved it? Okay. ¿Estáis cómodos? Okay, that's fine. All right. So if an action that's called negative causes us to do an action with our body and speech that will then sow seeds in the mind that will ripen into our future suffering, and we don't want suffering, then we better learn to know how to identify what a negative action is, and we better learn to identify what a negative state of mind is. This is the logic. Un estado mental negativo nos impele a hacer una acción con nuestro cuerpo, nuestro discurso, que sea negativo, y esto va a generar causas que nos van a generar sufrimiento. Es muy importante, causas que van a ser plantadas como semillas en nuestra mente, que van a terminar floreciendo como sufrimiento. Es muy importante que empecemos a aprender cómo identificar qué acciones son negativas o qué estados mentales son negativos. And clearly, if we want happiness, Claramente, si quieres we need to know what a felicidad, virtuous action is and what a virtuous state of mind is. It's pretty clear. It's a very precise thing, you know. si queremos felicidad, es importante tener claro cómo es ese estado mental virtuoso, y es una cosa muy precisa, hay que entender muy bien. So the very first level of practice, like entry-level junior school grade 1 practice, Entonces, la primera práctica, la primera clase, el primer curso, de nada más entrar a lo que sería el most colegio, urgent, lo más as Lama Zopa urgente, says, como dice Lama Zopa, is at least stop harming other sentient beings. es como mínimo dejar de herir al resto de seres sintientes. Bare minimum. Mínimo. So Buddha has this little list of 10 don'ts. Entonces Buda nos da esta lista de 10 cosas que no hay que hacer, 10 nos. The first 3 are actions of the body, Los primeros 3 son acciones del cuerpo, and the next 4 are actions of the speech. los 4 son acciones de discurso, So de the palabra. last 3 are related to the mind. We won't discuss that yet. Y las 3 últimas tienen que ver con la mente, estas no las vamos a comentar todavía. So the crucial point for the Buddha about what defines a negative action, as opposed to Jesus Christ that says a negative action is one that says God says you shouldn't do. Punto crucial sobre las acciones negativas según el Buda, que es diferente al que decía, por ejemplo, Jesucristo, que tiene que ver con lo que Dios dice que se tiene que hacer o no, Is that it's an action that harms another. It's a simple thing. It's a natural law. es una acción que hiere a otros. Esta es una ley natural, es muy simple. You know, killing, for example. O matar, por ejemplo. And this is such an important point to be clear, you know, for Jesus Christ, and I'm not criticizing this view, but it's important to understand it. For the Christian view or the Muslim view is it's wrong because God said. Esto es un punto muy claro, que tiene que quedar muy claro, y es que, y no lo estoy criticando, pero en las religiones como el cristianismo o, por ejemplo, el Islam también, es un punto muy crucial entender que algo es erróneo porque Dios lo ha dicho That así. has powerful meaning. Eso tiene un significado muy poderoso. This priest said there's some aspect of natural law about it, meaning that people don't like getting killed. Entonces este sacerdote dijo que hay un aspecto de ley natural ahí también, en el hecho de que estos seres no les gusta que los maten. With the Buddha's view, Pero la visión del there Buda is nothing to do with the fact that Buddha says don't kill. He also says don't kill, just like God. la visión del Buda no tiene nada que ver con que él te diga que no hay que matar. Él también lo dice, igual que Dios. But it's got nothing to do with the fact that he said it. That does not imply that it's negative because Buddha said it. There's no view like that. Pero no tiene que ver con el hecho de que él lo diga. Esto no tiene nada que ver. No hay ninguna visión que tenga que ver con esto. It's because it's a natural law. Es una ley natural. People don't like suffering. A la gente no le Check gusta up sufrir. yourself, pretty clear. Miradlo vosotros mismos, ¿no? Está Who bastante likes claro. getting killed, stolen from, kicked in the teeth? Nobody. A quién le gusta que le roben, que le maten, So, que le peguen at los this first dientes. level of defining a negative action, the heaviest level is one that harms another. Entonces el primer nivel para evitar sufrimiento sería evitar estas acciones que hieren a los demás. So at least, first level of practice, entry level, junior school, grade 1, at least don't do that. Back off, leave sentient beings alone. Don't harm them. Entonces por eso la primera clase, la primera enseñanza al entrar al colegio sería quédate atrás, retírate, no hieras a los demás. So if you start writing up a list of things that would harm others, you're going to have hundreds, isn't it? Si empiezas a hacer una lista de cosas que hieren a los demás, podrías hacer una lista de Well, we can narrow it down to cientos. 3 things of the body, 3, the heaviest actions. Entonces, pero lo You podemos could say. simplificar, podemos reducir a 3 cosas muy sencillas que son acciones del cuerpo. Well, one is called killing. La primera se llama matar, It's kind of heavy. es bastante pesada. One is called taking, they call it in Tibetan, taking the ungiven. La segunda sería, en tibetano lo dicen, tomar lo que no se ha ofrecido, lo que no And se the ha third dado. one is in terms of, and the third one is using your body in relation to relationships. I say, not stealing someone else's partner, not cheating on your partner. La tercera tiene que ver con nuestro cuerpo, en el uso en el que lo usamos con relaciones, que sería sobre todo no robar la pareja de alguien o no engañar a tu pareja. So these are relative realities, aren't they? Estos son realidades relativas.
We can see that people live in relationship. It's a very strong one, isn't it, in the world? People live in relationships. Esto podemos ver que es así. En el mundo la gente vive en relaciones. So we can see the suffering it causes when people cheat on each other. Y podemos ver el sufrimiento que esto supone cuando, People que hay en el mundo possessions. cuando la gente We can see the suffering when people steal se them. engañan en sus relaciones o cuando la gente roba o les roban. And people don't like getting killed. Y a la gente sabemos que no le gusta que los So at maten. least these three. Estas tres como At mínimo. least don't harm sentient beings. No matar, no herir a seres Now, the sintientes. Buddha includes here all the creatures and the animals as well, whereas Jesus Christ doesn't. He includes well, some Christians do. Like, look at St. Francis, he was amazing, you know. Entonces, el Buda incluye ahí a todos los seres sintientes. Muchas veces en el cristianismo no es así, aunque sí que hay algunos casos de cristianismo donde sí que se incluyen, como por ejemplo San Francisco, él sí que tenía... Yeah, Buddha would have to say no one likes getting killed, no ant, no dog, no monkeys, don't try to kill any of them. Entonces Buda diría que a nadie le gusta que lo maten, como ni a una hormiga ni a un mono, entonces por eso no los mates. Now, materialist view, scientific view, Desde la visión materialista, you don't científica, get sent to prison to kill, from killing a dog, no vas a la cárcel por matar a un perro. but you might, Pero, depending on the situation, and why? Because we're attached to dogs. pero podrías quizá, porque depende de la situación, porque tenemos mucho apego hacia los perros. If you kill a rat, people will cheer Pero si matas una rata, la gente se alegra, ¿no? Te aplaude. because we're not attached to rats. Porque no estamos apegados a So a bit ratas. emotional when it comes to the basis of whether it's good or bad as far as animals are concerned, isn't it? Entonces somos como muy emocionales a la hora de decidir cuándo algo es bueno o es malo, ¿no? So the next four of these actions Buddha suggests we try not to do Pues las siguientes 4 de estas acciones que Buda nos sugiere que no hagamos involve speech. tienen que ver con el discurso. So clearly this is for humans. Y esto claramente es para Animals, personas, para don't worry humanos. about that. Animals just use their bodies to harm. They might, make shrieking noises, but they don't usually use their speech to harm much. Entonces los animales igual hacen ruidos, hacen sonidos, pero no lo usan generalmente para herir a los demás, ¿no? So Buddha would recommend we don't say words that aren't true. Entonces Buda nos recomienda que no digamos palabras que no son ciertas. It misleads people. Look at the harm it does. Esto engaña a la gente, esto genera mucho dolor. Don't use abusive language. Don't abuse people with your mouth. Que no insultemos a los demás, que no usemos un discurso que Don't just hiere a los kind demás con... Rabbit on about nothing, boring stuff, having no interest whether the person wants to hear it at all. La tercera sería no hablar sobre cosas absurdas, no hablar sin parar así sobre cosas que no interesan a la persona que te está escuchando. And don't say bad things about people behind their backs. Y no decir cosas malas sobre los demás cuando no están. That's our favourite, I think. Esa es nuestra We favorita. feel safe doing that. Nos sentimos muy seguros haciendo esto. So, okay, again, let's ask the question. Oh, excuse me, Mr. Buddha, why shouldn't I do these actions? Entonces vamos a volver al punto, ¿no? Le preguntamos a Buda, señor Buda, ¿por qué no tendría que hacer estas acciones? Okay, one point. He defines them as actions that harm others. Entonces el primer punto es que las define como acciones que hieren a los demás. But Buddha, why shouldn't I do them at this point? Y entonces Buda, ¿por qué no las tendría que hacer desde ese punto? Because Robina, they're going to harm you. También porque They'll sow seeds in your mind. Robina, porque te van a herir a ti también, porque Or right as your future suffering. van a plantar semillas en tu mente That's the basis of the instruction at the first stages of practice. que te van a hacer sufrir a ti también. Y esta es la base del primer estadio It's not compassion yet. de la práctica. No tiene nada que ver con la That compasión comes todavía, later. eso viene después. So the Buddha's key point, we have to have this recognition that whatever we think and do and say is what produces us. Entonces tenemos que tener clara esta idea de que todo lo que decimos, hacemos y pensamos nos crea a nosotros. This is sort of simple, but it really takes us time to hear this. Esto es muy sencillo, pero nos toma mucho tiempo entender esto, escuchar esto. And it's really necessary from the Buddhist perspective to really get in touch with this motivation. Y es muy importante desde el punto de vista del Buda entrar en contacto, tener un contacto directo con esta idea. But because we have a strong sense of this stuff in a moralistic sense, Pero como tenemos una preconcepción sobre estos temas desde un punto de vista moralista, as long as no one sees us do it, we got away with it. That's how we think. entonces si alguien no nos ve hacer esa acción negativa, pensamos que nos hemos librado. It's not schizophrenic. Pero esto Weird. es esquizofrénico para el Buda, esto es muy raro. He says we're just not realizing. In other words, Buddha's sort of saying there's this enormous disconnect between what we think and do and say and the person we are. Entonces, Buda dice que desde nuestro punto de vista hay una gran desconexión entre lo que hacemos, decimos y pensamos y la persona que somos. I mean, we kind of, so we, even with speech, Incluso con el discurso, la palabra, we really don't think it matters. We think I can say what I like. pensamos que no importa, que podemos decir lo que queremos. What we mean like that is it won't have consequences. Lo que decimos, lo que queremos To me. decir con esto es que no va a haber To me, consecuencias para mí. we don't think that way. No pensamos así. That's very weird. Esto es muy raro. We don't realize it harms us, in other words. Es como en otras palabras decir que In other words, esto, if you're in your house all day on your own, no nos damos cuenta que esto nos hiere. and you're watching the news on the thing, reading the newspaper on your iPad, and you get angry and you shout and you yell to yourself,
Si estás en casa y estás leyendo los periódicos, viendo la tele, ves las noticias, si estás enfadado y estás gritando y estás ahí como enfadado, No one hears you. nadie más te oye, No one, you haven't harmed anybody. no has herido a nadie. But excuse me, how will you feel by the end of the day? Pero si pasas todo el día así, Horrible. ¿cómo te sientes al final del día? ¿No? Te You've been sientes shouting and fatal. yelling, and what's shouting and yelling based on? Anger and distress and attachment and all that. Of course, or jealousy. You completely exhaust yourself. You're just right there. The suffering is incredible. Forget the future suffering. It's so obvious, but we just don't realise. We don't notice this. Entonces, si has estado todo el día ahí en casa gritando de esa forma, te sientes fatal porque todos esos gritos, esa actitud está basada en rabia, en enfado o en envidia, por ejemplo, y eso nos termina afectando, nos va a generar sufrimiento, ¿no? Entonces, no nos damos cuenta de eso. To say I can say what I like Decir que puedo decir lo que quiera is like saying I can sow any seed in my garden that I like. es como decir que en mi jardín puedo plantar cualquier semilla que me dé la gana. You can, Puedes, but you know that seeds will bring fruits, and you better be careful which fruits you're going to plant, baby. claro, pero tienes que saber también que esas semillas de ahí van a salir plantas que van a generar frutos, tienes que saber qué frutos quieres. We don't think of it like this. No lo pensamos así. And if no one catches us do it, we think we got away with it. Y si nadie nos pilla, pensamos que nos hemos librado. So the Buddhist approach to mental health, I use this word sincerely, Entonces, el enfoque del Buda respecto a salud mental meaning watching your body, speech and mind, significa, en este caso, practicing good ethics. practicar buena ética y controlar tu This is what cuerpo, tu mental palabra y health, tu this is what mental discurso. health means. Eso es lo que significa Taking salud care of yourself mental. mentally. Cuidarte a ti mismo de manera mental. It's the same as if you go to your doctor. Lo mismo que si fueras al She médico. says, Robina, you must not smoke any more cigarettes. Si el médico te dice, And she shows Robina, no tienes que you know, fumar she más says- and she cigarrillos. shows you all the terrible results called cancer of the lungs, you know. Y te va mostrando todos los terribles resultados que vienen después, como el cáncer de pulmón, por You ejemplo. won't say, how dare you tell me that you're going to punish me with future cancer? Who do you think you are? You won't say that. No irías al médico y le dirías, ¿cómo te atreves a castigarme con cáncer de pulmón si yo fumo? ¿No? Nunca diríamos algo así, You'll ¿verdad? thank her for her kindness in warning you of the results of your stupid actions. Claro, le darías las gracias, le agradecerías al médico o a la médica su bondad por enseñarte cuáles van a ser las consecuencias, por mostrarte las consecuencias de tus acciones. But when we hear Buddha say that my killing, Pero cuando escuchamos que Buda dice que will mi acción de matar will ahora cause me to continue to kill in the future, va a hacerme matar en el futuro, will cause me to get killed, causará también que me will cause me to maten, get a really suffering rebirth. que va a causarme también que tenga un sufrimiento, We just hear it as un punishment. renacimiento de We hear it as sufrimiento. punishment. Lo vimos como si fuera castigo, It's exactly the same as your doctor. pero es el mismo ejemplo que en el So caso del Buddha's doctor. he's not a boss, Pues Buda no es el he's jefe, not a creator, no es el he's not a creador, punisher, no es he's no not a castiga, rewarder, he's y a no da mentor like a recompensas. doctor, he's an advisor. That's really literally true. Es un mentor, es un consejero, como el médico. Esto es So literalmente así, ¿cierto? equally with your doctor, De la misma once she's forma, told you not to smoke, you might get cancer. con tu médico, cuando te dice que si fumas puedes tener You don't cáncer, come home no vuelves a and then casa. notice there's no doctor around, and out come the Marlboros, or I won't get cancer, the doctor doesn't see me. Entonces llegas a casa y como no está el médico por ahí, te fijas, no está el médico, entonces sacas tus Marlboros y te pones a fumar. Como no tendré cáncer porque no me ve el médico, ¿no? That's how we think of morality. Así es como pensamos It's very respecto unadult, a la it's not moralidad, no it's not pensamos very así. grown up. No es demasiado maduro esto. So this is the key point that Buddha's making. Este es el punto principal, punto We clave are que está the haciendo el producers Buda of aquí. ourselves. El Buda está diciendo que somos nuestros propios productores, nos creamos a nosotros mismos, Now and in the future. ahora y en el futuro. Of course it's abstract to us because we don't think this way. Claro, es bastante abstracto para nosotros porque no pensamos así. So how can you approach this in your daily life? Entonces, ¿cómo nos aproximamos, cómo trasladamos ese enfoque a nuestra Like vida any diaria? viewpoint you choose to start learning, Como cualquier punto de vista que empieces a estudiar, mathematics or music música, matemáticas, or Buddhism, budismo, you start with as a hypothesis. empiezas con una hipótesis. You know, you start learning maths, Pues si te empiezas a and the estudiar teacher says 1 matemáticas, plus 1 is 2, el maestro te dice que 1 más 1 son 2. and you don't say who says. Entonces, ¿quién dice eso? You shut up and listen and learn it, Y tú te callas y escuchas y intentas and then you go aprender. home and prove it. Cuando llegas a casa lo And pruebas, if she's intentas wrong, that's probar. fine. Y si están equivocados, pues bueno, And equally, bien. you don't just blindly believe it for the next 27 years. Pero de la misma forma, lo que no haces es directamente creerlo ciegamente durante los siguientes 25 años. Everything you learn, you have to start with it as a theory, Todo lo que estudias primero lo as empiezas your con una teoría, con una as your hipótesis, hypothesis. As your hypothesis. You got to, then you start to experience the truth of it. That's how we learn everything. empiezas como tomándolo como una hipótesis y entonces lo trabajas, ¿no? Y una vez lo pruebas y ahí es cuando, así es como empezamos a aprender. And that's why believing in this stuff is not enough. Y por eso es por lo que creer en esto no es bastante, ¿no? It's okay to believe in it. Está bien Nothing wrong with creerlo. believing in karma.
No hay nada extraño, no hay nada malo sobre creer en Nothing wrong with karma, believing in botany, nada malo sobre creer en but botánica, it won't get you far. pero no te va a llevar a ningún sitio. You have to understand it, Tienes que and you entenderlo, apply it. y entonces la aplicas. That's the point. Ese es el punto. It's real, not just an intellectual idea. Es algo muy real, no es simplemente una idea intelectual. So, okay, if an action that's called negative, let's say an action that's called positive, Entonces vamos a tomar una acción que la que llamamos and positiva. an action that's called, will bring the fully, what they call the fully ripened result, Entonces es una acción que va a traer un resultado que florece de manera completa, which is the type of rebirth. que es, por ejemplo, un tipo de renacimiento. Then in order for it to be one of those, an action of non-killing, let's say, Entonces, para ser una acción así, vamos a poner, por ejemplo, una acción de no matar, there need to be 4 things in place when you do it. tiene que haber 4 cosas en lugar ahí, 4 cosas presentes para que esto ocurra. And so the first thing, there has to be an object, a living being. Let's say that mouse in your kitchen. Entonces, lo primero es un objeto. La primera cosa es un objeto, en este caso vamos a decir un ratón que está vivo en tu cocina. Second, the crucial piece Entonces, segundo, es la parte is your crucial, mind involved in the action. es tu mente involucrada con esa acción. And there's 2 parts. There's more to it than this, but this is a simple way of presenting. Hay mucho más sobre esto, pero esta es una manera simple de presentarla. Hay 2 partes dentro del punto So 2. 2A 2A is the thought, the intention. I will not kill that mouse. I must not hurt that mouse. es el pensamiento, voy a no herir a este ratón, voy a no matar a este ratón. Intention, Es la thought, intención, volition, I will. el pensamiento, la intención, la voluntad. Now it's El yo 2B. voy a. Yeah, there's 2B. And this is number 2 is the crucial piece, and of the 2A and 2B, this is the most important. Después viene, esto sería el 2B, dentro de los dos, del punto 2 hay 2, A y B, entonces el B es el más importante, The motivation, la motivación. reason for doing it. ¿Cuál es la razón por la que lo hacemos? So El motivo por el usually que that lo would be hacemos. compassion, wouldn't it? Entonces normalmente ahí podríamos Oh, little mouse, be careful, don't hurt it. Tendríamos compasión en ese caso, Compassion. ¿no? El pequeño, este Compassion. pequeño ratón, vamos a no matarlo. Yeah, and they usually come together pretty quickly. You almost can't see the difference, intention and motivation. Muchas veces motivación e intención vienen tan juntas que no podemos ver la diferencia. Vienen muy Third, rápido. number una tras 3, la you otra. do the action, you try to catch the mouse, and then 4, you succeed and you release it. Entonces el punto 3 sería la acción en sí, llevas a cabo la acción, no matas al ratón o lo recoges, por Roughly ejemplo. speaking, that's a complete action. Y el cuarto es que el resultado ya está terminado, And entonces that drops the seed into your main bank vault. ese ratón ya se ha ido y ya está vivo, ¿no? Entonces ahí esa es una acción completa y ahí has plantado esa And the semilla seeds will, en tu caja fuerte de into your main bank vault. tu almacén de Got 4 bank vaults. semillas. Roughly, I mean, it's just clearly Buddha didn't describe bank vaults, but get the idea. O sea, claramente Buda no estaba describiendo ni cajas fuertes ni almacenes, pero veíais la idea, ¿no? Teníamos como 4. But seeds are dynamic. Pero las semillas son So one bastante seed will dinámicas. bring many fruits. Entonces una semilla va a traer muchos frutos. Now, the crucial component in that is the second one. Entonces el componente principal, No, let's say, esencial, what's your es name? el segundo. What's your Vamos a name? decir, a ver, ¿cómo te llamas? What's your name? ¿Cómo te llamas? What's your name? María. Maria. Let's say Maria has a mouse in her kitchen. Vamos a decir que María tiene un ratón en su 1, cocina. mouse, the object. 1, objeto, el ratón. 2, her mind involved in it. 2, su mente involucrada en la acción. No, there's no intention because she doesn't see a mouse. Doesn't see the mouse. Entonces vamos a decir que no ve el ratón, entonces su mente no está ahí, no hay eso. And if there's no intention not to harm the mouse, there's no motivation. Si Because no hay, there's no intention. si no hay intención para herir al ratón, entonces no hay motivación, porque no hay intención 3, para eso. the action. 3, la She acción. puts her foot down on the ground and misses the mouse. Ella pisa en el suelo y no le da al ratón. 4, result, living mouse. 4, el resultado, el ratón sigue vivo. Karma, 0. Karma, 0. There's no mind involved. No está la mente involucrada. Lucky mouse, my mouse is lucky, her mouse is lucky. Bueno, el ratón es afortunado, tiene suerte, el suyo también. Yeah, but if the mind is involved, then the karma is created, because mind is the creator of the karma. Mind's the first one. Pero si la mente está involucrada, ahí es cuando ya tenemos karma. Karma, para que haya karma, tiene que estar la mente. La I intención. I will. La intención, yo voy a. As long as Zopa says, everything, they're saying in Tibetan, everything exists on the tip of the wish. Pues, como dice la Zopa, todo existe en la punta del deseo, en el extremo de la voluntad. At approximately lunchtime, you're going to see me walk out that door and turn right, I promise. Cuando se acerque la hora de la comida, vais a ver cómo me levanto y me voy por ahí y giro. But I guarantee you, if there's no thought, I will walk out the door and turn right, I will sit right here. Pero os garantizo que si no hubiera el pensamiento, yo no haría eso, yo estaría aquí sentada. So in fact, everything we do is driven by our mind. This is a big shock, because we don't realize it 99% of the time. Porque de hecho todo lo que hacemos está completamente dirigido por nuestra mente. Y esto ya es un gran shock, porque muchas veces asumimos que, o sea, no nos damos cuenta que todo está dirigido por la mente. In the Buddhist presentation of the way the mind works,
En la presentación que hace Buda sobre cómo funciona la mente, there's one text where you study the components of the mental consciousness. se estudian los componentes de la mente. And there's a group of them that they call the always present states of mind. Y hay un grupo que habla de las cosas que están siempre presentes. Son And one is 5. intention. Uno de It ellos, runs the show. It's there every millisecond, running every tiny single thing we think and do and say, to our big surprise. uno de ellos se llama intención, que está completamente presente, está en cada milisegundo y es la que dirige todo el show. Es como el maestro de ceremonias. Most of it's instinctive because we've practiced for so long. Está en todo el tiempo, es instintivo y es muy instintivo porque lo hemos practicado desde hace mucho tiempo. So then let's say a negative action, same thing. Killing. Entonces, una acción negativa, lo mismo, I matar. have a por mouse in my ejemplo. kitchen, first mouse. Hay un ratón en mi cocina. Second, mind involved. 1 ratón, 2 la mente involucrada. 1A, 2A, intention. 2A, intención. I will kill the mouse. Voy a matar al ratón. 2B, motivation. 2B, motivación. Aversion, disgust. Rechazo, asco. How dare a mouse be in my kitchen? ¿Cómo se atreve a este ratón estar en mi cocina? Pretty normal. Bastante normal, 3, ¿no? do the action. 3, acción. 4, dead mouse. 4, ratón muerto. Karma, negative. Why? Not because even of intention. Entonces, karma negativo, ¿no? ¿Por qué? Ni siquiera tiene que ver con la With the intención, motivation. tiene que ver con la The motivación. motivation is what colors the whole action and gives it its character of being negative or positive. La Or any motivación- variation of those, you know. La motivación es lo que colorea toda la acción, todo el proceso. Es lo que le da esa forma entre si es positivo o negativo, o incluso todas las So variables let's que hay say dentro Maria de has esos dos. a Maria's mouse in this case. Entonces, vamos a volver al ratón de María, And this is very typical in our culture. muy típico en nuestra cultura. Mouse is there. Hay un ratón, Mind involved. la mente involucrada, 2A, intention, I will kill the mouse. la intención, voy a matar al ratón. 2B, motivation. 2B, la motivación, Compassion. compasión. Oh, poor little mouse, look, it's suffering, it's terrible, I must stop suffering. Entonces, está sufriendo, ¿no? Pobre ratón, está sufriendo, I mean, we compasión. do that to our grandmas and our pets. Lo It's hacemos called con, euthanasia. We've got a fancy name called euthanasia. mira, lo All hacemos our mucho. fancy words are always in Greek, aren't they? Euthanasia is Greek or Latin, one or the other. All fancy words are always in Greek or Latin. It's so ridiculous. Bueno, esto incluso Euthanasia. lo hacemos incluso con las mascotas y con nuestras abuelas, ¿no? Esto de esa compasión ahí, ¿no? Utilizamos incluso una palabra bonita, ¿no? Una palabra sin eufemismo como eutanasia, ¿no? Y como que nuestras palabras así bonitas siempre vienen como del griego, del latín, ¿no? 3, she does the action. 3, ella hace la acción. 4, 4, dead mouse. ratón muerto. Karma, good karma. Karma, muy bueno. Why? Motivation. Bueno. ¿Por qué? Por la And motivación. this is a really interesting discussion. Esta es una discusión muy As interesante. Lama says, sorry, compassion's not enough. La Lama dice, bueno, perdona, pero la compasión You've no got es to have bastante. wisdom. Te You've hace got to falta have wisdom. sabiduría. Or Zopa puts it, meaning well is not enough. Como dice la Zopa, pretender bien no es suficiente. And this is for your grandma or your pet, and I think everybody in this room probably has killed their pet at some point out of compassion, or some people. Y eso se aplica tanto para la mascota como para la abuela, como para todo el mundo. Y seguramente todas las personas en esta habitación en algún momento han matado a So su let's mascota. analyze this. Entonces vamos a analizarlo bien. So, okay. So given Buddha's view that the mouse's consciousness and your grandma's consciousness and your cat's consciousness will continue, naturally will continue after you die, after it dies. Entonces, da esta visión de que la mente es un continuo y que esa mente del ratón o de tu mascota o tu abuela va a continuar una vez muere. And given, like us, as I described before, at the time before it stops breathing, at the time it's going to die, the karmic seed that is triggered will be the one that will determine its next rebirth. Entonces, dado que, como hemos visto antes, lo que determina cómo va a ser su siguiente renacimiento tiene que ver con cómo florece esa semilla kármica en el momento de la muerte. And as we discussed, we're going to discuss the death process later. Como hemos dicho, ya hablaremos de este Lama proceso de la Zopa muerte describes- más adelante. As Lama Zopa describes in his book, which is coming out again next year in English as a paperback, and something that's coming out soon in Spanish as well, How to Help People at the Time of Death. It's a really excellent instruction book. Esto nos lo cuenta Lama Zopa en un libro que va a salir recientemente, creo que el próximo año, en inglés seguro y en español creo que también, que se llama Cómo ayudar en el momento de la muerte. As Rimpoché says there, he says that the time when a person, or an animal for that matter, needs us most during their life is at the time of death. Como dice Lama Zopa, el momento en el que una persona, o sirve también para un animal, nos necesita más es en el momento de la muerte. Because that's when the next rebirth is determined. Porque ahí es cuando el siguiente renacimiento queda determinado. You know, it's quite technical. Muy técnico. So as we'll describe in more detail later, Como describiremos con más detalle después, at the time before you stop breathing, en el momento en el que very dejas de respirar, particularly strong, intense attachment, grasping rises naturally.
muchísimo apego, muy instintivo, muy fuerte, surge de manera natural. And that's the reason there's so much fear at death. Y entonces a partir de ahí ese es un poco el motivo de que haya tanto miedo a la muerte. So if the person, so if even if we're helping our grandmother at the time of death, loving her, taking care of her, making her feel safe and secure, which is what's so necessary. Entonces, aunque estemos ayudando a nuestra abuela en ese momento, ¿no? Estamos ayudándola con el proceso a que se sienta bien y todo eso, que es algo que hay que hacer. Still, this grasping happens naturally. De todas formas, ese proceso, ese aferramiento, surge de manera natural. So as long as you can help a person remain relatively peaceful and kind of have virtuous, positive thoughts at that time. En la medida en la que puedas ayudar a esa persona a tener momentos, pensamientos así más tranquilos, más pacíficos o virtuosos, then that will help trigger a virtuous karmic seed in her little bank vault. Eso ayudará a que florezca una de esas semillas virtuosas de su almacén. Which is what happened in our case. ¿Qué es lo que pasó en nuestro caso? Because it triggered a virtuous karmic seed. Porque floreció una At the time semilla of our past death, virtuosa en which nuestro programmed us momento to de go to our nuestra, present mother's human womb a few weeks later. en nuestra muerte. Entonces a partir de ahí ya nos programó en ese momento a renacer en el vientre de nuestra madre. So same with the mouse. Con el ratón lo mismo. So there's a little mouse, already it's suffering because poor old, because Maria stood on it. She didn't know, she didn't realize, let's say. Entonces vamos a decir, por ejemplo, que María pisó este ratón sin darse cuenta y está sufriendo el The ratón. poor little fellow is freaking out already. Panic is completely outraged, he's completely shocked, his poor little mind, ego is frantic. Entonces el pobre colega está aquí sufriendo muchísimo, aplastado, está como así frenético, ¿no? Sufriendo todo ese momento. Then she kills it, out of compassion, yes, from her side, fine. Entonces ella, desde su punto de compasión, que está muy bien desde su punto, lo mata. Almost guaranteed. A negative seed is triggered and the little mouse will take an even worse rebirth. Entonces, prácticamente garantizado que la semilla que florecerá en ese momento será una semilla negativa, y entonces esto prácticamente garantiza un renacimiento de más sufrimiento todavía. And your grandma too. Y lo mismo con tu abuela. Not always, but likely, if you have lots of suffering and pain and fear and you can't stand it, you want to die, you hate your life, I mean, the mind's really unhappy. To a person to die in that state is the worst way to die, for their sake. Entonces, lo mismo para tu abuela, si está muriendo en un momento en el que tiene muchísima inestabilidad, muchísima ansia, tiene muchísimo dolor, odia su vida, quiere morir en ese momento de tanto pensamiento negativo, lo más probable, esto nunca se sabe, ¿no? Pero lo más probable es que pase lo mismo, ¿no? So there's a little mouse already suffering. Entonces tenemos este ratón que está sufriendo So, ya. it makes sense really to think it this way. Tiene sentido pensarlo así. Get the mouse, put it in a safe place, Coge el ratón, llévalo a un lugar seguro. put it in a little box, make it feel secure, little mind will calm down, give it like a pill, Entonces llévalo a un lugar seguro, una caja, montale en un lugar ahí donde pueda estar put tranquilo, mantras on, quizás put some mantras on. dale una pastilla, quizás por unos mantras. Little mind be blessed by the mantras of the Buddha's sound, the sound of the Buddha's name or something. Haz que su oído, o sea, que su mente a través de su oído sea beneficiado o bendecido con esas And its mind palabras will de become Buda. peaceful. Su mente se And calmará, then it die that way. entonces morirá de esa A forma. million times better way to die. Millones de veces mejor morir Same with así. your grandma. Y lo mismo con tu abuela. And the fourth, and so then Maria meant well. There's a point I'm getting at here. The point is, she meant well. El punto al que intento llegar es que ella Her pretendía motivation- bien, su motivación era Her buena, motivation was compassion, su motivación era compasión, but from the Buddha's perspective, pero desde la perspectiva del not Buda based on wisdom, which is what's best for the mouse. no está basada en la sabiduría, que sería lo que sería mejor para el ratón. It's a really powerful point to think about. Es un punto muy poderoso el que tenemos que pensar. So the point I'm making here Entonces el punto que estoy haciendo is aquí that the motivation for why we do something is the key factor that determines the karma we create. es que la motivación que está detrás de las acciones que hacemos es lo que determina el karma de la acción que estamos So haciendo. I'm not suggesting we go around killing people with compassion. I'm No. not saying that. No estoy diciendo que vayamos por ahí matando gente con la motivación de compasión, no estoy diciendo eso. I don't care what your motivation is, just don't kill. Me da igual, Best, first. me da igual cuál sea vuestra motivación, no matéis, ¿no? Esto es lo primero. First level of practice is play safe. El primer nivel de la práctica es este. Mind your own business. Ve seguro, And do your best not to harm sentient beings with your body and your speech. preocúpate de tus propios asuntos y haz todo lo posible para no herir a los demás con tu acción y con tu palabra. For the sake of others, for sure. Por el beneficio de los demás, But the seguro. real training at this stage Pero el entrenamiento principal de esta fase is for your own es sake. para tu propio For beneficio. your own sake. Para tu propio beneficio. Any questions about all that?
¿Algunas preguntas sobre esto? Yes. Good. Venerable, I'd say that 90% of the people that are dying in a hospital are either in unbearable pain or on drugs, morphine. That's right. What's better? La pregunta es sobre, bueno, vamos a decir que la mayoría de la gente que muere en nuestros hospitales están o bien en muchísimo dolor o muchísimo sufrimiento o están en drogas, ¿no? Como morfina. So the first one- ¿Cuál de las dos es mejor? The first one in pain, you mean physical pain. Yes. La primera te refieres a dolor You físico, missed the ¿no? third option, the main one, which is everybody's got, which is mental anguish. Te has olvidado de la primera, de la más importante, y es que además de eso está esa angustia, ese sufrimiento mental. So we know we can medicate the body, we can medicate physical pain, Bueno, sabemos que podemos medicar el cuerpo, podemos medicar el dolor físico, but you cannot medicate mental anguish. pero no puedes medicar esa angustia That's, mental. I would suggest, that's a big misunderstanding in our culture. Esa es una gran concepción errónea en nuestra cultura. Also, oh, she looks so peaceful, we'll say. Person drugged out of their brain on morphine or something. Por ejemplo, alguien que está de morfina hasta arriba, diríamos, oh, mira, está tan tranquilo aquí, está así pacífico, So ¿no? if your mind was distressed before you had the morphine, Si tu mente estaba fatal, estaba súper which is en tensión anger antes de que and estuvieras fear and en attachment, morfina, con toda esa ira, ese enfado, it just will increase even more dramatically while you're having your, your dreams in your coma. simplemente esto va a incrementar muchísimo más cuando estés con ese coma, con tus sueños, ¿no? Con todos tus So it sueños, is toda esa better mental to ahí. have physical pain Entonces es mejor tener ese dolor físico with some drugs, con un poco de with droga, kind, compassionate people making you feel safe and secure and to love you. That's the best way to die. he dicho drogas pero me refiero a medicamentos, es mejor con estar con un poco de, tener ese dolor físico con un poco de medicamentos y tener gente que te ama a tu alrededor, que te ayudan a que te calmes con su compasión, ¿no? Con su presencia. That's why we need to help people when they're dying. Y eso es por lo que tenemos que ayudar a la And I gente think cuando that the muere. real suffering of death is the mental one. Of course, there is some physical pain for some people, it's not unbearable, there's no doubt about that. Sí, por eso yo creo que el sufrimiento principal ahora de la muerte es el sufrimiento mental. It's the- Por supuesto hay un sufrimiento físico, sí, hay gente que para la But que like es in, all, intolerable, in the hospitals or the old people's homes, pero por ejemplo en hospitales o en people las have casas nobody. de los They've centros never, particulares para gente they anciana, probably por don't have a ejemplo. practice, they've never looked at their mind during their life, they've got no one to listen, to take care of them, they've got no idea what's going on, it's the worst nightmare for their mind. Entonces, para gente que no tiene a nadie que les quiera, por ejemplo, gente que está en estas residencias de ancianos, para ellos que no han hecho tampoco ningún trabajo hacia la mente, para ellos el momento de la muerte es un lugar de una pesadilla. They've ¿no? never thought about impermanence and death, Nunca han pensado en muerte ni en don't impermanencia, have any no plan. tienen ningún plan. It's interesting, a friend of mine in California years ago who was involved in the hospice movement, Por ejemplo, es interesante, un amigo mío que estaba involucrado en un proyecto de, como de residencias, hospice, de residencias de ancianos. helping dying people. Ah, ok, no. Para gente que está ya en fase terminal, que está muriendo. It's like before, must be really before Buddhism. She said that it was a given among all her colleagues that most people died with fear. Antes Not even incluso, with much physical pain, with fear. antes incluso de estar en budismo, ya era algo, antes de que el budismo llegara allí, era ya algo común, And que then se she always asumiera noticed- que la mayoría de la gente But she- muriera ya yeah. con miedo. No necesariamente con dolor físico, pero sí con mucho miedo, la mayoría de la gente. But she always noticed the ones who didn't have fear were those who had spiritual practice. Y se dio cuenta de que antes de que el budismo, antes de que la gente que moría sin miedo, era gente que iba teniendo And that práctica meant- espiritual. And for her that meant, then this is before she was a Buddhist, that meant people who had belief in God. Y esto, claro, antes de que ella fuera budista, esto significa que esta gente creía en Dios. This makes sense. Eso tiene mucho They at least had a sentido. view of what was going to happen. Que al menos tenían una visión, una perspectiva sobre lo que iba a pasar. You know, if you only got materialist view Si solo tienes la visión and materialista you've never thought of death, y nunca has pensado en la you lived in muerte, denial of it, entonces vives como en la Finally, when it negación de comes. eso. Cuando viene, what have you got to look forward to? entonces ¿a qué miras? ¿No? Because it's one of the main functions of attachment is to always look forward to something. Una de las características del apego es que siempre nos mira hacia adelante, ¿no? Nos We're sabe going to qué go va a into the venir. mind. We'll go into the mind after lunch. Después de comer hablaremos de la mente. So what have you got to look forward to? Except a black hole. Who wants to fall into a black hole? Nobody. Of course it's fear, unbelievable fear. Entonces cuando miras hacia adelante y ves simplemente ese agujero negro, ¿no? Ese vacío, pues claramente vas a tener mucho miedo, vas a tener muchísimo... Nadie quiere ir a ese But if lugar. you have faith in a creator, Pero si tienes fe en un creador, you look forward to heaven. claro, lo que te espera Very delante intelligent. es el paraíso, ¿no? Then you'll be el cielo. relaxed. Entonces esto es muy Then you inteligente, die estás peacefully. relajado y entonces mueres de manera pacífica. And the Buddhists see the tranquila. benefit of that. Y los budistas ven Of un dying beneficio en peacefully. eso, de morir de manera pacífica.
that it triggers a virtuous karmic seed to determine a decent rebirth. Porque eso va a determinar que tengas que florezca esa semilla virtuosa y que tengas ese renacimiento positivo. So to have a person that, at the time, to help you navigate all this and to help you calm your fears down, to help you feel good, to praise you and say what a good life you've had and to love you and have compassion, this is a stupendous gift to give people. Entonces, por eso es una habilidad importante que tener en cuenta, es algo muy importante, y por eso tener gente a tu alrededor que te recuerde que has tenido una buena vida, gente que esté contigo, que te recuerden que te aman, esto es algo muy importante, y por eso es una de las cosas más importantes que podemos ofrecerle a alguien, ¿no? Esa presencia en ese momento. So depressing. Entonces, por ejemplo, las residencias de ancianos son muy deprimentes, ¿no? Drugged out of their brains, Están hasta arriba de drogas, no family, de no support, sin familia, television screens blasting sounds at them all day, you know. la tele gritando sonidos horribles todo el día, It's the worst way to die. la peor forma de morir. It's the mental one is the worst. Y es So I lamentable. think even the cleaning lady looking at you, holding your hand and smiling at you is the most precious gift you can have. Will help you die well. Entonces, por ejemplo, incluso la mujer de la limpieza que pase por ahí, que te coja la mano, que te diga que esté contigo ahí, que te dé su amor en ese momento, es el mejor regalo que te pueden dar. What else do you want? ¿Qué más? ¿Qué For más lunch. gente? Cuando se mata accidentalmente es karma negativo también. When accidentally we kill someone, is it negative karma also? Well, based on what I said before, she can get the answer. ¿Mató el ratón? I just told her about the same as a mouse. It's the same. Eh, Why would it be different from the mouse? Claro. Why would it be different from the mouse? ¿Por qué sería diferente al ratón? Del que hemos hablado antes. No hay motivación, no hay intención, If there's a pero motivation, sigue no habiendo intention. un karma negativo. Why would it be aunque different? sea- I just explained that with the mouse, didn't I? Lo acabo de explicar con el ratón, ¿no? Yeah? ¿Estás de acuerdo? ¿Cómo? Lo acabo de explicar con el ratón. Sí. So why would it be different with the human? ¿Por qué sería diferente con un humano? No, me refiero a todo ser, no porque sea humano o animal, no. She's talking about all beings. No, I know that, but why is she asking? We've already covered that when we discussed the mouse. And is there some other question? Because we discussed already, if the mind's not involved, there can't be the karma there. Entonces, ella pregunta que por qué lo estás preguntando, si ya hemos hablado de esto, hemos dicho que si la motivación no está implicada, entonces no puede haber karma. yo pensaba que sí. She thought there was karma. Why? Aunque sea Which, accidental. if her mind isn't involved, how can there be karma? ¿Por qué? Si la mente no está involucrada, ¿por qué va a haber karma? Sí, porque bueno, un ser ha muerto. Because a being has Quizá died. a lo mejor But was the mind involved? ¿Estaba la mente involucrada? Was your mind involved in it? falta Did your atención. mind decide to kill somebody? ¿Tu mente decidió matar a alguien? No. So as mind is the thing that starts the process of creating karma, if your mind's not involved, how can there be karma for you? The person's got the karma to die, that's different. That's their karma, not yours. Entonces, si la mente es lo que empieza todo el proceso de generar una acción y tu mente no está implicada, ¿cómo puede haber una acción? Entonces, no puede So haber... if you kill somebody by accident, and then you go, oh good, I killed somebody, well then of course it's negative karma. Entonces, But claro, if you don't think that and you have terrible regret, will break your heart, oh my God, I killed somebody, how can that be negative? It's not possible. claro, How entonces, could it be? Your mind isn't doing negative things. The mind is what creates karma. si tú matas a alguien sin querer y miras atrás y ves que lo has matado y dices, ah, bien, alguien se ha muerto, ahí en ese momento estás generando karma negativo. Si tú en el momento en que lo matas rápidamente tienes un arrepentimiento y te das cuenta de que has matado a alguien, ahí estás generando un pensamiento positivo después de matarlo. But doesn't Ahí mean you estás just generando don't otro tipo de care. karma. No significa que simplemente te da igual. I mean, we have to learn to be conscious. We have to learn to be conscious and get more and more in charge of our body, speech and mind as we progress spiritually. Tenemos que aprender a ser más conscientes, estar más en control de nuestra mente, nuestro discurso y nuestro cuerpo, mientras Claro. progresamos espiritualmente, ¿entiendes? Understand? What else, people? ¿Qué más? Questions? Puedes hacer algo. Yo soy madre de una niña y una de las cosas que me preocupa es el hecho de tener que matar piojos, porque claro, es un tema que está muy... She's a mother of a child, of a girl, and she's worried about the fact of having to kill lice. I understand. So then, Entiendo. question? La pregunta. Podemos So the question? abordar la situación, o sea, entre no los mato o dejo a la niña... So then, how to address the situation? Do Why I do kill you have them to- or do I leave them? Why do you keep have it to kill out? them? Why is the only option to kill them? Porque es la única opción matarlos. Pues por eso que si nos puede decir alguna vía de salida que no sea una opción alternativa a no matarles. She's looking exactly for that way out of doing it, but without killing. But isn't there that? I mean, isn't there that possibility?
¿No está esa Sí, posibilidad? pero que no la conozco, que si ella me puede Yes, dar but I algún don't know it. consejo. What do you mean you don't know it? ¿Cómo que no lo...? Explain about a louse. I don't know about lice. Explain. No sé nada sobre piojos, dime. De que le explique... ¿Cómo funciona el proceso? Bueno, pues viene una niña con la cabeza invadida de piojos, que le causa mucha irritación, bueno, también va asociada a una emoción porque se siente incómoda. Y son bueno, sí, seres sintientes también, pero no conozco ninguna manera de retirar esos seres sintientes de la cabeza sin que haya una acción de matar. She doesn't know any action, any negative action. I want to know about lice, how they So, function. They invade the head and the They what? hair. They invade, they conquer the head. Where do they live? In the hair or in the skull or what? In the skin or what? En la piel. The skin. They go into the skin. They go into your crown. They don't go into the hair. No, en the crown. And if you pull it out, what happens? Si lo sacas, ¿qué pasa? Es que eso no. Yo lo he intentado, pero no. She's tried, but she I'm can't. asking what happens if you pull it out. ¿Qué pasa si I don't know. Tell me, explain it to me. Vale, que hay no, que no salen todas porque hay huevos que no salen con la Yeah. mano. So you can take a few out, but there's eggs that remain. Eggs. What do you do about the eggs? The egg's not a sentient being. But what happens if you pull it out? A louse is a sentient being. I don't know. I'm just going to explain. If you pull it out, what happens to the louse then? Si lo sacas poco a poco, ¿qué pasa entonces? Se muere. Se muere. Necesitan piel, Se muere. sangre They are para going to vivir. die. They're going to die. Yeah, because It's not dead yet. But it's not dead yet. I'm asking, is it dead yet? ¿Muere cuando lo sacas o va a morir después? Because Y cuando la aprieta se muere. claro, first, What happens? the action first. At the moment, the action to take it off from the hair, because they are attached to the hair, the action is going to kill most probably is going to kill the egg. This is the first. But second, when Kill the what? Kill the what? the egg. Egg's not a The egg. sentient being though. What's the louse? There's a louse and there's an egg. They're two things, aren't they? What's an egg? An egg is not a sentient being. It's the beginning of a sentient being, isn't it? Pregunta si de lo que estás hablando es del piojo en sí o de los huevos. Y The de huevos, si el huevo... the eggs, they are going to be open and the animal is going to go out. So a louse is in an egg. Huh? No. Ya hay un piojo dentro, ¿no? Okay, no, explain. Yeah, of course, like a chicken. I mean, So what's in the head? I can't answer the question until you explain it to me. Then I'll answer. No So puedo I've got to responder know hasta what que the no lo scenario is with the louse. if you take it off, you're Okay, going who to- knows best about like you don't? You say, okay, he's saying something and you're saying something. ¿Quién sabe de piojos? Mothers, Okay, what is a louse? ¿Qué es un What is a piojo? louse? is an extreme small parasite. No, is it a sentient being? It's got a mind, so it's a sentient being. So it's a tiny sentient being, and how does it attach itself to you? ¿Cómo se engancha a ti? Es un ser Because sintiente muy pequeño. He wants to take your blood. I know, but to explain You without are- emotion to me, please explain technically, what does it do? I don't ¿Qué want hace? emotion. Técnicamente, ¿qué How does hace? it get No connected to quiero your skull? emociones. jumping ¿Cómo- from another. How does it connect into your skull, with your skin? ¿Cómo conecta con tu Who piel? knows? Jumping from another. That is not helping me. What does the man want to say? ¿Qué quiere decir el hombre feliz? Wait a minute, just let him talk. Vamos What a do you say? escucharlo a él, a ver qué dice. Si lo separas de la piel, se muere a los 3 días de hambre. What does it do? He says that if you separate it from the skin, it dies after 3 days more. Okay, so what is, let's explain a louse to me, please. How does it attach to my skin? Entonces, explica cómo se engancha a la piel. ¿Cómo es? Unos árboles. Jumping. No, pero tiene ganchos o algo, ¿no? How does it, no, I'm not asking that. How does it attach ¿Cómo its se body to my engancha skin? el cuerpo a Con las la piel? patitas, estarán agarraditos con las patitas. Okay. what's it Teeth do? and claws. It's got teeth and claws, okay, good. So when you pull it out gently, what will happen to the louse then? Si lo sacas de manera muy suave, Puede sobrevivir, pero a los 3 días, Ya. si no tiene piel, se muere. it survives, but it will die eventually. Thank you, good, thank you. Now I'm Gracias. finally Ahora ya lo understanding. So, if you don't have any intention to kill the louse, correct? No tienes ninguna You intención want de to, matarlo. you want to take the louse out of your child's head, right? Because you don't want your child to be infected, is that correct? Quieres sacarlos de la cabeza de tu But if hija, you pero no want to, quieres que if you're trying to mueran. be pure about it, Si intentas ser pura. you try to perfecto. also have compassion for the louse,
Tienes que tener If you're a compasión. Buddhist, you try to have compassion for the louse. You try and realize that the louse has got some karmic connection with your daughter. There it is, sucking its blood. There's a close karmic connection there, baby. Entonces te das cuenta de que quieres tener compasión hacia esos piojos, te das cuenta de que esos piojos en ese caso tienen una... Tienes que tener compasión porque eres budista y además te So das you cuenta take them out as que tienen una... gently as you can with compassion while you blow mantra on the little lights. Entonces, tienes que tener claro que hay una relación kármica entre tu hija y el And then you put it in a piojo. safe place. Entonces le haces mantras, lo sacas con mucho And cuidado, while you're and lo blow pones en un mantras lugar on it. seguro, le sigues Excuse me, what more can you do? poniendo mantras ahí. Entonces, What ¿qué more más can you puedes hacer? do? Are we Entonces, communicating? ¿qué más puedes hacer que This is todo how you eso, take no? it seriously. I mean, I'm trying to give a serious answer to a serious question. Así es como lo afrontas de manera You seria. don't Estoy look intentando satisfied. dar What's your una problem? You don't respuesta look seria satisfied. a una You're situación not going, real. wow, I'm so happy now I can fix it. What's your problem? Vale, esa parte la he entendido. Please answer my question. Vale. You look unhappy. You don't look like you're satisfied. Pues no parece que What's estés the problem? satisfecha. ¿Cuál es el problema? Sí estoy satisfecha. Pero... Okay, so what's your question? Que hay una segunda parte. Si soy yo la que tengo el piojo y yo a mí misma no me puedo ver, ¿qué hago con los piojos ya no de mi hija, sino... What's the question, please? Que he entendido la parte de mi hija y estoy satisfecha y... ¿Por qué sería diferente en tu caso entonces? Porque yo a mí misma no me puedo ver dónde está el piojo. What's the question? When she has the lies, she cannot work with that gently attitude because she can see them. What? No, es que no le has dicho que ahora... No me has... Yeah, when she herself has them, she cannot take Well, them. ask someone to do it then. Díselo a alguien. Listen. Díselo a alguien. Listen. Escucha, You asked a serious question, haces una pregunta seria. and I'm trying to give a really technical, serious answer coming from the Buddhist perspective of the wish not to harm sentient beings. Y estoy dando una respuesta muy seria, muy técnica sobre cómo afrontar esta situación The desde la reality perspectiva is, budista de right no herir now, a seres sintientes. The reality is just by existing, La realidad es que simplemente we are por slaughtering existir, trillions of sentient beings just by existing. solo existiendo, solo por el mero hecho de existir, estamos asesinando a millones de seres Our sintientes body todo el is tiempo. a zoo. Nuestro cuerpo es un zoo. Our mouth is an entire ecosystem of sentient beings. Nuestra boca es un ecosistema completo We de seres are humanos. covered in living beings. Estamos cubiertos en seres By just sintientes. breathing, walking, eating, we are destroying countless sentient beings. Solo caminando, comiendo, respirando, matamos a All we incontables can do seres sintientes. Is have awareness, attempt not to consciously harm a sentient being, and live in vows and attempt to get ahead of this nightmarish game we live in. And all we can do. What more can you do? What more can you do? Entonces, lo único que podemos hacer es vivir de manera consciente, hacer todo el proceso para conocernos bien todo esto y hacerlo de la manera más beneficiosa posible, pero para intentar en algún momento salir de esta situación tan terrorífica en la que vivimos. Pero ¿qué más puedes hacer que todo ese enfoque? First, because every tiny thought we have, Primero porque cada pequeño pensamiento que and tenemos every tiny action we do with our body and speech on the basis of those thoughts, y cada pequeña acción que tenemos en la base de esos pensamientos, sow seeds in our mind. planta semillas en nuestra mente. So for our own sake, Entonces, por nuestro for propio our own beneficio, sake, forget the louse. por nosotros, We olvídate de should, los as much piojos as possible, todavía. try not to have negativity and try to be compassionate and virtuous. That's it. That's Lo the mejor bottom que puedes line. hacer es intentar que no haya ningún tipo de negatividad y poner toda la máxima compasión ahí. Eso es lo máximo que puedes hacer ahora. You still don't look happy. No, Are you happy now? Todavía no pareces feliz. ¿Sí? ¿Estás feliz ahora? I mean, it's not easy because we're living in this crazy world where we're just destroying by existing. So you can't win, you know, but all you can do is have the intention, the motivation. That's why living in vows is so powerful. We'll discuss that later. Claro, por eso no puedes... por eso no puede resultarnos de todo satisfactorio porque seguimos viviendo en este mundo loco en el que matamos sin parar, pero aún así hay que intentar, no hay ninguna manera de ganar, de salir victorioso de esta, pero sí que podemos un poco empezar a trabajar en nuestra motivación para avanzar en todo el proceso. The hardest part of all this is to hear that everything we think and do and say brings fruits to us. When we get conscious of that, we'll be incredibly disciplined. La parte que muchas veces nos cuesta And conscious. asumir es que todo lo que decimos, hacemos y Now, pensamos if you were telling planta semillas en nosotros. If you were telling me that your daughter had lots of allergies, Si me dices, por ejemplo, que tu hija tiene un montón de alergia, muchas peanuts, you alergias know, things that diferentes, children these days, como alergia a los cacahuetes, look por at how ejemplo. conscious you are every second. Fíjate cómo de consciente estás Every en second cada you're disciplined. You milisegundo. read every label, you watch every piece of food. You would never lose that awareness for 1 second because you know you don't want your daughter to suffer.
estarías mirando todas las etiquetas, o estarías mirando todo el detalle, todo cada preciso instante, para asegurarte de que no le vas a dar cacahuete a tu Because you hija. know that en cada every tiny instante. bit of food that goes into her body could cause her sickness. Porque sabes que cada trocito del cacahuete que entrara en su cuerpo le causaría It's una hard enfermedad. But you would always do it. Y es un trabajo muy duro, pero That's lo harías. exactly the view to have about karma for ourselves and everybody else. Esta es exactamente la visión que tenemos que tener sobre el karma para nosotros, pero también para los demás, It's hard work. para nosotros. Un trabajo durísimo, What choice do we have if this is how things are? If this is natural law, how things are, we have no choice about it. pero no tenemos otra opción. Si esto es una ley natural y esto es cómo funcionan las cosas, es esto lo que tenemos que hacer y no hay otra opción. Hacemos lo mejor que podemos dentro de esa Make situación. sense, people? ¿Tiene sentido esto, gente? Time for lunch. Hora de comer. So what I want you to do for lunch, you're going to have 2 hours, right? 2 hours, it's a lot. We'll see how, it's a lot of time, but we'll see. But what I want you to do is to have like debate, discussion. That to me is the real purpose. Okay, eating is nice too, but the real purpose is discussion. Vale, la hora de comer, quiero que hagáis algo importante sobre la hora de comer. Tenéis 2 horas, es un montón de tiempo. Y a la hora de comer quiero que lo importante sea, obviamente comer también tenéis que comer, pero lo importante tiene que ser el debate, hablar de So estas that's why it's cosas. really important for me that you all eat together here. You know, okay, I can't force you. Go out if you like. I'm not going to force you. I'm not going to lock the door. Por eso es muy importante para mí que comáis aquí todos juntos. Obviamente, si os queréis ir, pues obviamente no voy a obligar, no voy a cerrar la puerta aquí con llave, pero To have lunch together. comer juntos. Relax, have lunch, enjoy, whatever. And then at least some period of that time, you know, to have it as conscious, like debate. I'll explain. Entonces, claro, durante este tiempo, pues claramente relajaos, comed tranquilamente, charlad de lo que queráis, pero durante estas 2 horas, encontrad un tiempo para hablar de manera consciente sobre estos When I temas. first studied Buddhist philosophy, when I first studied Buddhist La philosophy, primera vez que cuando empecé a estudiar filosofía my budista, philosophy teacher, Yeshe, el profesor de filosofía que se would always tell us that 25% of what we understand comes from listening. me dijo que el 25% de todo lo que entendemos viene de escuchar. 75% comes from debate, and they have really serious, incredible, sophisticated debate systems in the monastic university system, which is really what we call discussion. Pulling it apart, analysing it, and that's when you really begin to understand it. So 75% comes from discussion, debate, and then of course thinking it through, contemplating, and then of course finally meditating, experiencing it. The discussion part's very powerful, and I found that from my own experience. Pues el 75% restante viene del debate. En las universidades monásticas tienen todo este sistema súper elaborado de cómo funciona el debate, que es algo que para nosotros podemos llamarlo discusión, que es básicamente hablar del tema, empezar a sacar los trocitos de cada uno de los temas, verlo bien, verlo desde todas las perspectivas, y después de esto ya sentarlo y meditarlo. So then we'll say, well, what am I going to discuss, Robina? I don't know anything, we'll say. Entonces podemos decir, ¿entonces de qué hablamos? Yo no sé nada, Robina, ¿de qué Well, hablamos? we're all in this room together. Bueno, estamos aquí todos en esta We've all heard the habitación, same thing. hemos oído lo mismo. So to the degree that you've memorized it or written it down, Entonces, hasta el punto en el que te acuerdes de las cosas o hayas tomado notas, that is exactly what you discussed. eso es lo que tienes que Not just, you know, what you discutir. read in a book last week. No lo que leíste en un libro la semana Not pasada. speculating. No aquí It's what especulando de disciplined lo que thinking. se te ocurra, Disciplined thinking. sino de, Disciplined discussion. como tienes una And so discusión. we've discussed, broadly speaking, the mind, and we've discussed a bit about the law of karma that plays out in the mind. So anything you can remember, you take that apart, even one point, and you discuss it. What do you mean by that? What does that mean? What's the definition of that one? Why this? Really, you state very focused discussion. That's the point. Se trata de tener un debate muy disciplinado, hablando de los temas que hemos hablado aquí. Hemos hablado sobre todo de cómo funciona la mente y la ley de causa-efecto de karma. Y de ahí, aunque solo sea un pequeño aspecto de todo lo que hemos hablado, ese lo podemos Yeah. apartar So y the hablar ideal de eso. scenario is Hablar get de little cómo groups of 3 or funciona. 4, you know. Lo ideal sería reunirnos en grupos de 3 o 4. Right. No one's going to police it. Nadie va a estar You dirigiéndolo, do what you nadie va a like. ser un policía al respecto. You Puede hacer lo que know, whatever, queréis. but I'm just recommending this. I'd really love you to do that. Just for a bit, even for 30 minutes at a time. Pero Because esto my es feeling is we don't need 2 hours break. Why are we having 2 hours break? ¿Por qué tenemos una pausa de 2 horas? Creo que no es demasiado. We can make it short. Okay, if 90 minutes without getting indigestion, try it out. Try 90 minutes. Vale, vamos a probar 90 minutos sin tener una indigestión. Okay? ¿Ok? So ¿Parece in the bien? end, you go off, do what you like. If you're going to be here together, share your lunch or whatever, and then do that if you can. If you can, and then come back with your questions. Al final cada uno puede hacer lo que quiera, obviamente puede salir o lo que queráis, pero lo ideal sería que nos quedáramos aquí, que comiéramos rápido y Ok. que hiciéramos esto. Thank you, durante el people. proceso. ¿Sí os parece bien? Gracias. Nos vemos.